Ok, ahora sí. El primer problema te pide validar el teorema de la divergencia para un campo eléctrico producido por una carga puntual en el origen, para una esfera también centrada en el origen. Me imagino o espero que lo hicieron en clase, ¿no? Es donde sale la delta de Dirac. Ah, sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, es un problema medio importante, lo vamos a volver a hacer, pero rapidillo, por si alguien tiene dudas de algún paso del proceso o quieren sacar alguna duda de la delta de Dirac, adelante. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Okay. Entonces, primero que nada, pues vamos a escribir el teorema de la divergencia. Tenemos una integral doble sobre una superficie eh, de esta forma. Entonces, de alguna manera estamos como que de este lado del teorema calculando un flujo, una integral superficial, y de este lado una integral triple en un volumen tau con una divergencia, ¿no? Entonces vamos a usar eso para, pues, tenemos aquí una esfera centrada en el origen de radio R y aquí también en el origen tenemos una carga puntual. Entonces, pues, nuestra integral está, en este caso, como queremos calcular el campo eléctrico, pues la F es tal cual E, ¿no? Y, o sea, E va a tener esta forma, va a ser K por Q en R cuadrada en dirección R unitaria. Y nuestro D sigma, como estamos hablando de una superficie esférica, pues lo podemos definir simplemente como su magnitud en dirección R unitaria, ¿verdad? Hasta ahí no creo que haya dudas, pero si a alguien le surge alguna o quiere hacer algún comentario, interrúmpanme sin problema. Entonces, pues, planteamos la integral superficial. Eh, el chiste, bueno, sí, vamos a hacerlo así. El chiste de la integral superficial, pues está bien sencillo porque puede salir la K y la Q, son constantes. Nos queda simplemente eh, esto, que es del campo eléctrico. Bueno, vamos a escribirlo completo primero. Tenemos E punto de sigma. Y aquí en E vamos a poner KQ en R cuadrada en dirección R', digo R unitaria, producto punto con el D sigma que es de sigma R unitario. Entonces, si se fijan ahí, el producto punto está sencillo porque R unitaria punto R unitaria es 1 y esta, como estamos integrando sobre la superficie, esta R cuadrada del denominador, pues la podemos poner como R mayúscula, ¿no? Porque no es variable no es variable la R, es constante. Entonces, todo eso sale de la integral. Tenemos K, Q en R cuadrada y nos queda una integral doble de D sigma, que esto lo podemos identificar como el área, ¿no? Bueno, el área superficial de la esfera en la que estamos integrando. El área superficial de una esfera, pues simplemente es 4pi r cuadrada y la k la podemos escribir como 1 en 4pi epsilon 0, ¿verdad? Y tenemos el r cuadrada. Entonces, si se fijan, todo esto se va con esto. Me queda simplemente q sobre epsilon 0, que esta q es la carga que encerramos, ¿no? Eh, este resultado, pues ya sabemos que es correcto porque esto tal cual es la ley de Gauss, ¿no? Y coincide con lo que ya habíamos visto en electricidad y magnetismo. Eh, ahora vamos a hacer como, vamos a pasarnos para validar el teorema de la divergencia, tienes que siempre
como evaluar ambos lados del teorema, ¿no? Entonces ya hicimos el lado izquierdo, vamos a hacer el lado derecho, que es la integral volumétrica. Entonces tenemos esto. En vez de F, tenemos el campo eléctrico en el volumen de la esfera, ¿no? Entonces aquí, pues, vamos a poder sacar otra vez las constantes, pero ahora nos queda la divergencia de R en R cuadrada. Como ahora, si se fijan arriba, la R, la variable R, la pudimos cambiar a una R mayúscula porque estábamos integrando en la superficie. Entonces, si estás solo en la superficie de la esfera, tu radio es constante, ¿no? Pero aquí que estamos en una integral volumétrica, pues el radio varía de 0 a R, entonces no, esta R se queda como variable, no como constante, ¿no? Y no la podemos sacar como constante de la divergencia porque pues son derivadas, ¿no? Entonces, esta divergencia de R unitaria en R cuadrada la podemos expresar como 1 en R cúbica por R vector, ¿no? O sea, simplemente ese R unitaria, acuérdense que es vector R sobre su magnitud. Entonces, esa magnitud la junté con el 1 en R cuadrada de acá y la expresé de esa manera, ¿no? ¿Por qué nos sirve ponerla así? Porque lo podemos ya ver como la divergencia de un producto, de una función escalar, que convenientemente depende solo de la magnitud de R, y una función, perdón, y un vector, ¿no? Entonces, aquí voy a pausar la pantalla porque les voy a compartir. Ay, ¿cómo comparto? Ah, ya. Les voy a compartir una página de wiki. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí, ok. Les voy a compartir una página de Wikipedia muy útil. Es esta. O sea, se pueden ir, siempre la busco como Wiki Vector Calculus Identities, por si no la han usado. Aquí abajo bueno, está medio abajo, pero aquí. Esta subsección está muy, muy útil porque tiene todas las como identidades de gradientes, divergencias, rotacionales, segundas derivadas que pues ya empiezan a aparecer laplacianos y demás, que son cosas que realmente, o sea, más o menos sí te puedes aprender las más generales, pero si las dejas de usar un rato se te olvidan o no sé, quieres estar seguro, pues aquí está muy, muy útil. Solo es saber identificar qué estamos buscando. Que en este caso dijimos que es la divergencia, un producto de una función escalar, que aquí la representan como este psi, que no está en negritas, por una función vectorial, que es esta A, que sí está en negritas, ¿no? Entonces, si se fijan, podemos usar esta identidad, la segunda. Eh, entonces, nada más de que pro tip, guarden ese link porque yo creo que es la página de Wikipedia que más he utilizado, más he visitado en estos últimos, no, pues en toda mi vida, yo creo. Siempre se me olvidan, siempre voy ahí y siempre me salva, entonces se las comparto. Vamos a usar esta. Vuelvo a compartir pantalla en el iPad. ¿Cómo era? Ahí voy. Ya va para compartir. Entonces ya identificamos que tengo que dejar de compartir pantalla aquí. Perdón. ¿Ya ven el iPad? Sí. Va. Entonces ya identificamos qué identidad de cálculo vectorial vamos a usar y se las escribo aquí. O sea, por ejemplo, ahí en Wikipedia estaba algo así. Esto es igual a, que era
sí por la divergencia de A, creo, más A, bueno, más el gradiente de psi en dirección A, según yo. Si no, ahorita lo corrijo. Pero el chiste es que aquí con nuestras cosas vamos a tener, sí sale, o sea, es esta parte lo que estoy escribiendo, 1 en R cúbica por la divergencia de R, que ya para este punto ya deben de saber qué es. Y lo otro es, perdón, aquí me faltó un producto punto porque estas dos son vectores. Tenemos el gradiente de, perdón, el gradiente de 1 en R cúbica, producto punto con el vector R, ¿verdad? Ahí nada más apliqué la identidad que vimos ahorita. Esta primera parte, pues la divergencia de R es 3 y por eso hicimos ese pasito de cambiar de R unitaria a R vector para tener esa expresión un poquito más sencilla. Entonces el primer término tal cual nos queda 3 entre R cúbica. Y el segundo, no sé si se acuerdan, pero también habíamos visto que cuando yo calculo el gradiente de una función que depende únicamente de R, dejen, le bajo el brillo porque me voy a quedar sin pila. Ok. Cuando sacamos el gradiente de una función que depende únicamente de la magnitud de R, pues llegamos a esta conclusión, ¿no? Que siempre nos daba la derivada de la función con respecto a la magnitud de R en dirección R unitaria. Entonces aquí, o sea, podemos ahí calcular la derivada de esta función, que es 1 en R cúbica, nos sale menos 3 en R a la cuarta, ¿no? Esto va en R unitaria. Este último término, podemos volver a hacer el truquito de pasarlo perdón, aquí me faltó, por producto punto con R vector de acá. Entonces, vamos a seguirle acá. Tenemos 3 entre R cúbica menos 3 R cuarta R unitario punto R vector. Entonces, para poder hacer el producto punto más fácil, podemos nuevamente definir R unitaria en términos de R vector. Entonces, este término lo podemos escribir como menos 3 entre R a la quinta por R unitaria. De nuevo, como R unitaria es el vector R entre su magnitud, ahí esa R que sacamos la multiplicamos por el denominador, nos queda R a la quinta, y ya al hacer el producto punto, pues recuerden que esto es igual a R cuadrada, ¿no? La magnitud de R al cuadrado. Entonces, aquí te queda 3 entre R cúbica menos 3 por R cuadrada entre R quinta y vemos que eso se nos cancela, ¿verdad? El problema aquí es que nosotros sabemos que el teorema de la divergencia es válido para este caso. Y de un lado de la integral obtuvimos Q encerrada entre epsilon 0 y del otro obtuvimos 0. Entonces, eso no concuerda y eso nos lleva a plantear, bueno, primero identificamos cuál es el problema, ¿no? En clase ya debieron de haber visto que el problema es justo aquí, porque el campo eléctrico no está definido como tal en R igual a 0, en el origen, o en donde esté la carga, más bien. Y esto es porque, o sea, lo defines en todo el espacio, pero en ese punto te crea una singularidad, precisamente porque es como si tienes bien comportado todo el campo eléctrico alrededor de la carga, pero conforme te acercas a la carga, incrementa su valor y pues diverge, ¿no? Ya cuando estás justo sobre la carga. Entonces, pues se creó una función adicional que nos permita, no sé si se creó por esto o si se utilizó aquí directamente, pero
cualquiera de las dos cosas, o sea, la delta de Dirac nos ayuda a definir comportamientos de ese tipo, ¿no? Entonces, redefinimos lo que significa esto para como arreglar, si quieren de manera muy cuchareada, pero válida, el problema con esto, ¿no? Entonces, esto lo definimos como 4pi delta en R. Y ya con esta nueva como definición, lo sustituimos en la integral y nos queda el mismo resultado, ¿no? Que del lado izquierdo de la integral que hicimos hace ratito. Ahora, de todo este proceso que les digo que es medio importante, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. No. Yo al Nada final, más. ¿Mande? la última que definiste, el rotacional, digo, la divergencia del vector unitario sobre R cuadrada, lo último que escribiste. Lo último. Esto. Ajá, ¿por qué la definiste de esa manera? Bueno, o sea, nosotros hicimos, o sea, sabemos que el teorema de la divergencia se cumple y ya hicimos el lado izquierdo, nos da esto, hicimos el lado derecho, nos da esto, no concuerdan, entonces esto es lo que necesitas definir para que concuerde, porque si, o sea, si lo volvemos a hacer y aquí ponemos como que esa definición, así rápido, sale las constantes del campo eléctrico. Aquí sale esto y luego adentro de la integral nos quedamos con esto. Y si tal cual ingresamos esto aquí, vamos a tener Q entre 4pi epsilon 0, la triple integral de 4pi delta de R. No sé qué tanto ya se han metido a las definiciones de la delta, pero está bien chido integrar con deltas porque simplemente es evaluar una función en ese punto, ¿no? O sea, vamos a adentrar un poquito en eso. Esta delta, vamos a imaginarnos la unidimensional, ¿no? O sea, la delta en X la definimos como, perdón, infinito cuando X es igual a 0 y como 0 en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, básicamente, si tú tienes una función, o sea, estás evaluando, no sé, en este caso estamos evaluando en todo el volumen, ¿no? De tau. Estamos evaluando en todo ese volumen, pero esta delta hace que cuando multiplicamos, no sé, cualquier función por esa delta, pues básicamente esta función se va a multiplicar por 0 en cualquier otro punto, excepto en x igual a 0, ¿no? Por la definición de la delta. Entonces, cuando integras esto, recorriendo x, pues lo único que sobrevive es la función evaluada en donde vive la delta, ¿no? Que en este caso es en x igual a 0. Entonces, eso está bien chido. O sea, imagínate que tú tienes una función así y luego esto es x igual a 0. Entonces, aquí vive tu delta. Entonces, si multiplicas todo esto por 0, pues te va a quedar tal cual 0 en esos puntos. Y si multiplicas por, o sea, básicamente si integras el producto de la función por tu delta, solamente te queda este punto que es la función evaluada pues en x igual a 0, ¿no? Entonces, integrar con deltas está bien chido y en esta integral triple que nos queda, pues no, ahorita nuestra función es constante, no depende de R. Entonces, simplemente esa triple integral nos queda 4pi, ¿no? Y si nos queda 4pi, se va esto y nos queda Q, que identificamos como la carga que encerramos entre epsilon 0. Y ya esto concuerda con el resultado anterior, ¿no? Y les digo, o sea, esto lo propusimos simplemente porque si eso se cumple, el teorema de la divergencia también, ¿sí?
¿Algo de eso no les Ok. queda claro? ¿Todo bien? Sí, Ok, Sí, todo bien, gracias. va. Ok, entonces, esta misma idea de las deltas está bien OP después porque las pueden usar como para definir, o sea, ahorita la delta la usamos para definir una carga, ¿no? Puntual. Pero también la podemos definir para como superficies con carga o cosas así, más, no sé, un disco, por ejemplo. A ver si me acuerdo. Les va a servir como ya para teoría electromagnética, pero nada más para que se queden con la idea. O sea, si queremos definir un disco que está como sobre el plano y todo este disco tiene carga superficial, ¿no? Entonces podemos hablar de una densidad de carga, Rho, no sé, que la definimos como cierta densidad, no, sería sigma. Cierta densidad por una delta que vive en Z para que en todo este espacio de Z distinto a 0 se muera. Entonces, tenemos una Rho que vive en todo el espacio y luego con esa delta la matamos al plano Z, ¿no? Al momento de integrar. Y luego por una función Heaviside que no sé si vieron en ecuaciones diferenciales, pero básicamente la función Heaviside, la defines como 1 en cierto rango, digamos en X, pues sí, o sea, ya depende de cómo la definas, pero puede valer 1 o 0. Entonces eso nos ayuda a matar la distribución de carga en cierto radio. Le podemos poner algo como R menos R y básicamente esta te mata todas las otras zetas para que solo te quedes en el plano XY y luego esta función básicamente te dice vale 1 en radios menores e iguales a R y vale 0 afuera de eso. Entonces, nada más para que se queden con la idea de que usando deltas y funciones Heavisides, pero en particular deltas, podemos como definir regiones de integración específicas, que en este caso lo usamos para definir la carga puntual, ¿no? Eso después lo entienden mejor. Ahorita no se preocupen. Por lo pronto proseguimos con otros problemas. Pero ¿alguna duda con esto? No con lo último, pero, o bueno, sí, si quieren preguntar algo de lo último también. Pero más que nada con esto del teorema de la divergencia y el problema de la singularidad en el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Alguna pregunta? ¿No? todo bien, todo bien. Bueno, vamos con el segundo. El segundo ya está un poquito menos como abstracto, ya está más aplicado. Les damos un campo. Es menos y cuadrada, x y z cuadrada. Y te pide validar el teorema de Stokes sobre la intersección de este plano y esta superficie. Ahora, muchos de estos problemas de repente los sacamos de nuestras notas del curso, de cuando lo llevamos y cosas así. Entonces, si algún problema ya lo hicieron, me avisan y nos lo podemos saltar. Pero si no, para todo Z. Entonces, primero pues vamos a poner tal cual el teorema de Stokes, nada más para ver que lo entendamos. Y el teorema de Stokes nos relaciona una integral de línea cerrada. Vamos a hacerlo así con un DL para marcar que es una como trayectoria. La podemos relacionar con la integral doble de un rotacional, ¿no? Proyectado en una superficie.
Entonces, este teorema de Stokes nos relaciona como una dimensión con dos dimensiones y lo pueden ver como, imagínense que yo tengo aquí una superficie. Esta es como un paraboloide y esta es como su tapa abierta, ¿no? Entonces, si yo, o sea, en vez de yo calcular como cosas en la superficie, yo me puedo ir simplemente a este contorno que delimita esa misma superficie. Y una manera de como verlo es que adentro de este contorno yo puedo tener como los rotacionales, ¿no? Que son medidas de cuánto gira mi campo, ¿no? En esa región. Y si tú sumas todas las contribuciones de esos rotacionales, vas a ver que se van a cancelar entre sí, excepto en la superficie, ¿no? Porque en la superficie ya no tienes como otros rotacionales a su lado que se cancelen entre sí, ¿no? Entonces, esa es una manera de medio ver la relación que tiene la circunferencia que delimita esa superficie con los rotacionales que calculas en su proyección, pero es algo nada más visual que te ayuda, o sea, no sé, no importa si no lo entienden así al 100, nada más es una interpretación gráfica que les permite como acordarse más rápido del teorema, ¿no? En la otra, el teorema de la divergencia, pues lo pueden ver simplemente como un flujo, ¿no? Tengo una carga puntual con sus líneas de campo eléctrico y lo relacionamos con esta puede ser una superficie gaussiana, lo relacionamos con un volumen, ¿no? Flujo, volumen, y la otra es rotacionales, superficie y contornos. Ajá, es nada más para una visualización más geométrica para que recuerden los teoremas más rápido, porque luego los podemos confundir un poco. Ok, y pues vamos a validar el teorema. Primero, si quieren, vamos a hacer el lado derecho, que está un poquito más fácil. Es la integral, la doble integral de los rotacionales proyectados sobre la superficie. Entonces tenemos, pues vamos a calcular el rotacional del campo que nos dan. El primer componente, este término no depende de y, entonces dy de z cuadrada muere y dz de x también. Entonces, el primer término es 0. El segundo, tenemos también de estos componentes cruzados que no dependen entre sí, entonces esas dos derivadas también nos dan 0. Pero para el último, tenemos dx de x menos dy de menos y cuadrada, ¿no? Entonces, aquí si sobrevive algo, nos queda 0,0, 1 menos 2y. ¿Sí? Ahí no debe de haber ningún problema. Perdón, más, porque había un menos afuera. No debe de haber ningún problema. Y, ok, y ya de aquí podemos pues insertarlo en la integral que estamos haciendo. Aquí tenemos el rotacional. Y hacemos producto punto con la superficie. La superficie, ahorita la vamos a cambiar, pero por lo pronto lo podemos poner simplemente como un, perdón, en vez, o sea, los componentes cruzados, ¿no? dy de z, dx de z y dx de y. ¿Sí? Porque ese es una manera de escribir los diferenciales de área en cartesianas, ¿no? Uno súper general. Entonces, aquí hacemos el producto punto y simplemente sobrevive el tercer término, que es esto de x de y. Pero como nuestra superficie, bueno, no hemos dibujado la superficie, eso era antes, pero esto que es en el plano XY, es un círculo,
pero como estamos de radio 1, pero como estamos en todas las zetas, a partir de aquí, pues es en realidad un cilindro, ¿no? Que vive como en todo el espacio. Y este plano, pues no sé bien cómo se vea porque ni definí los ejes, pero va a ser algo así, ¿no? ¿Y cómo es la intersección entre esas dos superficies? Pues aquí vamos a tener, no sé qué tanto se vea, igual y lo hago con otro color, pero, o sea, aquí vamos a tener una superficie circular que, bueno, no es un círculo, ¿no? Es como agarras un círculo y lo elevas un ángulo, un cierto ángulo, el mismo ángulo que tenga el plano. Pero si tú tienes tu cilindro y lo cortas con ese plano, pues esa es tu intersección, ¿no? Es una superficie cónica, un circulito inclinado. Entonces, como estamos en coordenadas cartesianas y está medio complicado definir cómo varían X y Y en esas coordenadas, porque si te mueves, imagínense moviéndose sobre ese círculo. Si te mueves tantito en X, va a haber un cambio en Y. Entonces no nos conviene usar cartesianas. Vamos a usar, pues, cilíndricas, ¿no? Porque la geometría del problema nos lo sugiere. Entonces, si pasamos a cilíndricas, vamos a integrar de 0 a 2pi, de 0 a 1 radio. Y tenemos 1 más 2 rho seno de phi, rho de phi. ¿Ok? ¿Alguien me puede explicar por qué no estoy integrando en z? Si sí hay un cambio en z por la inclinación del círculo. ¿Alguien lo ve ahí claramente? Porque no tiene como factores en Z nuestra rotacional, ¿no? Ajá, o sea, aquí no tenemos nada en z, pero pues igual puedo integrar, ¿no? Simplemente me sale ahí, o sea, es como integrar una constante. En realidad es porque, aunque tengamos una z, como estamos sobre esta superficie, yo puedo definir mi z en términos de y, ¿no? O sea, no son linealmente independientes esas dos variables. Entonces, como que al momento de hacer nuestros cambios en y, estamos ya como considerando los cambios en z, ¿no? Pero sí tienes que barrer todo phi y barrer todo rho. ¿Sí? Entonces, está sencillita la integral. Nada más nos queda ahí. Integramos primero con rho y el primer término nos queda rho cuadrada entre 2 porque es este 1 por este rho y el integral se hace rho cuadrada entre 2. Y el segundo término tenemos rho cuadrada, entonces nos queda una rho cúbica entre 3. Este 2 es este 2 por seno de phi. Luego, si se acuerdan de la asesoría pasada que yo di, si es que la vieron, pues aquí podemos hacer como cosas de paridad, ¿no? Este seno, ya sabemos que si integramos una función trigonométrica sobre su periodo, que en este caso es de 0 a 2pi, pues es como evaluar en el mismo punto, ¿no? Entonces nos va a quedar coseno de phi en 0 y en 2pi da lo mismo. Entonces esa parte de la integral es 0, solamente hay que evaluarlo el otro término. Y perdón, falta evaluar esto de 0 a 1, ¿verdad? Porque integramos con respecto a rho. Todo lo que está en 0 muere, simplemente nos queda un medio de phi. ¿Sí? O sea, porque este me quedaba 2/3 de seno de phi. Ya dijimos que eso al integrar con phi se muere.
y este término me queda 1/2, ¿no? Integramos eso con pi y nos queda 2pi entre 2pi. ¿Sí? ¿Algún problema con esa integral? No. Va. Ok. Y para validar el teorema de Stokes, pues también hay que hacerlo del otro lado, ¿no? Entonces, aquí la otra integral es la de línea. Ahora va a ser sobre el contorno azul ese que marcamos en la figura, ¿verdad? Y para esto, pues nos va a quedar f punto de r, que va a ser f es, aquí está, menos y cuadrada, x, z cuadrada, y dr, pues como siempre lo definimos de x, de y, de z. Entonces, hacemos eso y nos queda esta integral que está un poco fea porque de nuevo no sabemos cómo varían esos límites, pero podemos parametrizarla con lo que dijimos del plano para hacerla en cilíndricas, ¿no? Entonces tenemos que x es rho coseno de phi, y es rho seno de phi, y en vez de que z sea z, usamos lo de acá del plano para poner z igual a, ¿qué era? 2 menos y. Entonces, dx sería rho seno de phi, dy sería rho menos rho coseno de phi, y dz sería menos dy, ¿sí? Aquí no estamos haciendo como regla del producto por lo mismo que les dije de rho. Como ahí tiene una dependencia con el plano, es como si estuviéramos moviendo nuestro marco de referencia. Entonces, en ese círculo que estamos integrando, al parametrizar z, estamos a una rho constante. Es como si estuviéramos ahora en un marco así y ya no varía rho en ese contorno, ¿sí? Entonces, ya con esta parametrización, todavía queda un poquito fea bueno, podemos ponerla así, los diferenciales en y. Vamos a escribirla acá. Entonces, esta x de y la z cuadrada, vamos a ponerle 2 menos y cuadrada por menos dy, que es cambiando la parametrización que hicimos, ¿no? Si agrupamos, nos va a quedar x y esto con dy, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos todo parametrizado bien en 2 coordenadas. Lo podemos pasar a una integral, perdón, a una integral, o sea, todavía, pero en coordenadas cilíndricas. Entonces, ya no es una integral cerrada, esta nada más va de 0 a 2pi, porque les digo que tenemos ¿Alguien mandó algo en el chat? Al revés los signos, tal vez sí. Sí, del de x y de y, ¿verdad? Este va acá. Gracias, Jorge. Sí, porque coseno derivado es menos seno. Ahí los cambié. Entonces, ok, todavía no los habíamos usado, entonces no tenemos otro error por ahí. Pero ya al ponerlos, tenemos menos rho. Esto va a ser y cuadrada, va a ser rho cuadrada seno cuadrado de phi, pero luego el de x tiene otro rho seno de phi, entonces nos queda
todo cúbico. Entonces, este término es este término, ¿verdad? Nada más te queda positivo, ¿verdad? Sí, porque tenemos este negativo y este negativo que acabamos de poner. Y el de phi que se me olvidó poner aquí. Ok. Y luego aquí en la X vamos a poner rho coseno de phi. Menos 2 menos rho seno de phi. Ajá. Al cuadrado. Y dy es rho coseno de phi. De phi. Entonces, ya todo ese mugrero lo expandimos para integrar. Ajá, queda rho cúbico de phi. Luego aquí multiplicamos, queda rho cuadrada coseno cuadrado de phi. Aquí el primer término es un 4, el segundo también un 4, pero positivo, ¿verdad? Sí. 4 rho seno de phi y el tercer término, perdón, es menos rho cuadrada seno cuadrado de phi. Ahora, podemos hacer, o sea, ninguno de estos términos se ve en particular complicado, o sea, con identidades trigonométricas y demás salen. Esperen, creo que multipliqué algo mal, ¿verdad? Ah, sí. Esto todavía me falta multiplicarlo por este rho coseno de phi. Entonces, vamos a poner aquí abajo bien. Seno cúbico de phi más rho cuadrada coseno cuadrado de phi menos 4 rho coseno de phi más 4 rho seno de phi coseno de phi y menos rho cúbica seno cuadrado de phi coseno de phi. Ahora sí, les decía, todos estos términos como que, o sea, sí salen, ¿no? Con ahí identidades trigonométricas o poniendo como con su forma exponencial, cualquiera de las dos. O les voy a volver a compartir pantalla. Mi compu. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Sí. Ok. También podemos hacer como solo las integrales que sabemos que no nos van a dar cero por argumentos de paridad, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que aquí estamos integrando de 0 a 2pi. Entonces, para todas estas funciones trigonométricas estamos integrando sobre un periodo. Es muy importante recordar eso porque luego decimos, esta integral me da 0 por paridad, pero si no estás integrando sobre un periodo o 2 periodos o 3 periodos, lo que sea, no puedes borrar estas integrales porque las áreas no se compensan, ¿no? Este argumento ya lo había explicado un poco en la sesión anterior, pero si alguien no fue a esa o no está entendiendo, me avisa y lo explicamos desde cero. Pero está muy fácil. O sea, aquí puse los términos que nos quedan en las integrales y básicamente de 0 a 2pi pueden ver claramente que las áreas, a fin de cuentas la integral me está sumando las áreas, ¿no? Entonces, como son iguales pero de signo contrario, toda esa integral, así tú puedes ponerle por paridad, yo sé que esta integral es 0. Entonces, la primera muere. La que tiene seno cúbico muere. La que tiene coseno cuadrado, esa no, porque aunque sí son iguales las áreas, tenemos todas positivas. Entonces, ese término sí sobrevive. Luego tenemos un término que tiene coseno de phi. Ese sí, porque la suma de estas dos mitades de áreas es igual a esta negativa. Mismo argumento, esta también muere. Si se fijan, de 0 a 2pi tenemos la misma cantidad de área.
Y por último, esta también, aunque se vea un poquito más rara, también cumple eso de paridad, que también lo podemos expresar aquí con la identidad de coseno. Podemos poner 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Y ahí si expandimos todos los términos, o sea, si no lo vemos claramente con seno cuadrado de x por coseno de x, podemos poner todo en términos de cosenos y nos van a quedar puras funciones impares, ¿no? Que podemos hacer esto. Entonces, de todos los términos que nos quedaron en la integral, ¿alguna duda antes de volver al iPad? No, todo bien. Entonces dejo de compartir aquí en la compu, comparto aquí en el iPad. Ahí va. Entonces, de todos esos términos que teníamos, pues simplemente sobrevive este muchachón. Nice. Entonces, aunque quede fea la integral, pues en realidad se simplifica mucho, ¿no? Y les vuelvo a hacer énfasis. Solamente porque estamos integrando sobre un periodo de todas estas funciones. Si alguna de esas tuviera un argumento que en vez de, no sé, o sea, algunas son seno de phi y otras son coseno de phi tercios, ¿no? Ya en ese caso, pues tenemos periodos distintos, entonces no aplican los mismos argumentos de paridad para cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, entonces nada más para que tengan cuidado con eso, les va a servir mucho para Fourier, que es el siguiente tema, si no me equivoco. Entonces ya solo tenemos esto. Roberto, hay una pregunta. Sí, adelante. Si no puedo graficarlo, ¿hay alguna manera de identificar rápido cuáles se eliminan? Bueno, cuáles se hacen cero por paridad. Sí, o sea, se van a acostumbrar muy rápido, porque, por ejemplo, seno y coseno, así solitos, siempre, como en todo su periodo, tienen la misma cantidad, ¿no? Y luego, o sea, siempre vas a tener las mismas potencias, entonces lo vas a graficar unas 2 veces y te vas a ir acordando, ¿no? Pero si no, o sea, ya para cuando lo necesiten en Fourier, ya lo habrán hecho tantas veces, créanme, para series de Fourier, porque, o sea, nada más en la tarea te tienes que echar mínimo unas 30 integrales de esas, ¿no? Entonces, se te graba porque se te graba, con que sí hagan la tarea. Pero, no sé, por ejemplo, tal vez, como les decía, tal vez yo esto no lo puedo graficar y no me acuerdo, la neta. Por ejemplo, esta la podemos pasar a un seno de 2 phi, ¿no? Con una identidad. Entonces, yo ya sé que un seno de 2 phi, como estoy integrando en 2 veces su periodo, me va a dar 0. Coseno de phi también. Coseno cuadrado de phi, yo sé que no, porque, de hecho, creo que cualquiera al cuadrado, ¿no? Porque todo lo negativo se va a pasar a positivo y en vez de ir de -1 a 1, va de 0 a 1. Entonces, esas nunca se te van a cancelar. Pero las potencias impares probablemente sí, como esta. Te digo, ya te vas a ir acordando, no te apures, con que sí hagas los ejercicios de la tarea. Pero, por ejemplo, en esta les decía que podemos hacerlo del coseno, ¿no? Y ya que te queden en potencias de puros cosenos, algunos términos ya son más fáciles de ver. Tal vez no cancelas todos porque no te acuerdas de todos, pero te lo simplificas bastante. Ya en lo demás usas identidades para resolver la integral. Va, gracias. No. Pero sí, les prometo que se las van a aprender de tanto que las usen, no se apuren. Entonces ya simplemente haciendo esta integral que no sé por qué seguía escribiendo Ross y les dije que al reparametrizar pues ya nos quedamos con un radio constante, ¿no? En ese círculo. Entonces, ¿qué radio tiene este círculo? Tiene radio 1. Entonces esa rho en realidad es un 1. Ya nada más tenemos la integral de 0 a 2 pi de coseno cuadrado. Pueden hacer la identidad esa del doble ángulo, pero les va a dar pi. ¿Sí? Esa no me acuerdo, pero es, ¿cómo? 1 más coseno de 2
pi entre 2, creo. Sí, ¿verdad? Si no, perdón, pero es nada más con eso. Y pi, y con eso corroboramos que se valida el teorema de Stokes, ¿sí? Aquí claramente pueden ver que una de las dos integrales está muchísimo más complicada que la otra. Entonces, para ese tipo de situaciones es para cuando te conviene más utilizar el teorema, cuando te evita hacer integrales tediosas como esta y en lugar de eso puedes hacer cosas rápidas como esta. ¿Sí? ¿Alguna duda del problema? No, todo bien. Va, perfecto. Ok, vamos a seguir al siguiente. Este está bueno. Ya vimos un problema con teorema de la divergencia, ya vimos un problema con teorema de Stokes. Ahora, este problema lo puse porque involucra los dos teoremas. Entonces, te pide demostrar que esta cantidad es cero en cualquier sistema de coordenadas. Obviamente vamos... perdón, este es vector. No lo marqué en el documento. Esto ya lo habíamos probado desde notación tensorial, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que la divergencia de un rotacional es cero? ¿Y cuál era la otra? Era el rotacional de un gradiente, creo. Sí. Sí, estoy casi seguro que el rotacional de un gradiente también es cero. Entonces, cosas como estas. Aquí A sí es escalar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora hay que demostrarlo utilizando estos teoremas. Entonces, si ya les dije que tenemos que usar ambos teoremas, ¿qué sugieren hacer con esta expresión para demostrar que es cero? ¿Alguna idea? Mientras les pongo los teoremas aquí, por si no se acuerdan. Superficie F punto de S F punto L rotacional. Ahí está. Ok. ¿Alguna idea? ¿Se parece a algo en alguno de esos dos términos? Digo, ¿teoremas? ¿No? Vamos a hacer como un truquito o una definición. Vamos a decir que aquí, esa F, que es un campo vectorial tal cual, vamos a decir que es el rotacional de A. ¿Sí? O sea, lo estamos definiendo. Ay, quedó bien feo eso. Lo estamos definiendo como un rotacional de A, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, cuando tenemos esta expresión, pues es la divergencia de F que acabamos de definir, ¿no? Entonces, aunque solo tengamos la divergencia de F así solita, pues siempre podemos integrar sobre un volumen. Lo podemos definir o podemos decir que es un volumen cualquiera, pero siempre podemos agarrar esa expresión e integrarla sobre un volumen, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esa expresión, integramos sobre un volumen. ¿Por qué? Porque queremos utilizar los teoremas, ¿no? Pero no vamos a definir ese volumen. O sea, vamos a decir por lo pronto que es un volumen cualquiera. Para fines de visualización les voy a dibujar aquí una esfera. Bueno, disque esfera. Pero como no estamos poniendo límites y no estamos diciendo nada, esta esfera puede ser un cubo, puede ser una esfera deforme, puede ser un cilindro, etcétera, ¿no?
con que sea una superficie cerrada. Entonces, ya lo tenemos de esa forma. Vamos a hacer el teorema de la divergencia primero. Esto es igual a esta otra cosa, que en términos de A, pues simplemente es esto, ¿verdad? Ahora, si ya dijimos que es un volumen cualquiera, pero si nuestro volumen fuera, por ejemplo, esa esfera que les dibujé, ¿cuál sería la superficie? O sea, V es ese volumen, esa esfera, ¿no? Todo esto es V. ¿Qué sería esta S? Para este ejemplo en específico. O sea que, Un círculo. aguas, porque volumen es la esfera completa y un círculo, aunque sí es una superficie, en estos teoremas tiene que ser, bueno, en teorema de la divergencia, tiene que ser una superficie cerrada. Por eso aquí es una integral cerrada, ¿no? Entonces, un círculo sí es una superficie, pero no es una superficie cerrada. Entonces, en este caso no es un círculo. ¿Qué sería? ¿Una esfera? Ajá, pero no... Ay, es que creo que en español se dice igual, ¿no? O sea, podemos tener una esfera completa, que es el volumen, o sea, toda la esfera, o podemos tener como una esfera de Navidad que está hueca, ¿no? Solo la superficie, no el relleno. Entonces, creo que también le llamamos esfera, no estoy seguro si hay una manera de... Bueno, vamos a decirles esfera y esfera hueca, ¿no? Por lo pronto. Entonces, la pura superficie es la S. Ajá. Para que no se olviden que siempre hay una relación entre el volumen y la superficie en estos teoremas. O sea, no es cualquier volumen con cualquier superficie. Si nuestro volumen es una esfera completa, su superficie es la esfera hueca. ¿Sí? Entonces, ya estamos aquí. Vamos a hacer un truquito para poder utilizar, o sea, esto ya se parece mucho al teorema de Stokes acá, ¿verdad? La única diferencia es eso que les estoy comentando, que mientras aquí tenemos una superficie cerrada, aquí no es una integral cerrada, aquí es una superficie bidimensional, sí, pero no es cerrada. Entonces, para poder utilizar el teorema de Stokes, vamos les digo, esto es para cualquier volumen, pero en este caso que estamos trabajando con la esfera para visualizarlo mejor, vamos a partirla. Imagínense que aquí le hago nada más, o sea, un corte, de tal manera que yo la superficie esa que tenía antes, la voy a dividir en S1 y S2, ¿sí? Y si se fijan, esas dos superficies comparten el mismo volumen, pero, bueno, la mitad del volumen total, S1 más S2 me da S, pero aparte comparten su circunferencia o su contorno. Entonces, entonces ahora ya tenemos dos superficies que no son cerradas y que comparten un contorno, ¿sí? Sí, el dibujo sí les queda claro. Simplemente la partí. Entonces, esta integral vamos a hacerla vamos a definirla como la suma de una integral que ya no es cerrada, una integral doble que no es cerrada, sobre S1 de la misma cantidad más la misma integral, pero ahora con S2, ¿no? O sea, simplemente estoy partiendo mi integral sobre S en dos regiones. Es la misma cantidad adentro, pero mis límites de integración son distintos. ¿Todo claro? Entonces ahora
ya que lo tenemos así, pues ya ahora sí ya podemos usar el teorema de Stokes en cada una de esas integrales. Nada más les recuerdo como los enunciados del teorema de Stokes. No sé si se acuerdan que por ahí decía que el contorno tiene que estar orientado, creo que le dicen con orientación positiva, ¿no? O right-handed orientation. Básicamente es si estoy integrando en una dirección que cumpla con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, ok, al pasar esta primera integral con el teorema de Stokes, nos queda... perdón. Ya tenemos rotacional de A, entonces nos queda simplemente A punto de L, ¿verdad? Y esto es sobre la circunferencia C. Y como ambas integrales comparten esa circunferencia, cuando pasamos esta segunda integral al teorema de Stokes, a la integral de línea cerrada, nos queda sobre la misma C. No es como que C1 y C2, porque tanto S1 como S2 comparten el mismo contorno, ¿sí? Entonces, digamos que me queda esto. Pero eso no me da 0. En realidad, lo que tenemos que considerar es que, o sea, si ustedes ponen los vectores que definen las superficies S1 y S2, se van a fijar que para S1 integramos como que así. Ajá, no sé si están viendo mi mano, creo que sí, pero estamos integrando así para que se cumpla la regla de la mano derecha, ¿no? Pero para S2 estamos integrando así, ¿verdad? Para que quede así, volteando para abajo el vectorario. Entonces, como los límites de integración tal cual son contrarios, básicamente aquí le podemos sacar un... ¡ay! ¿Cómo borro? Aquí. Aquí a esta segunda integral le podemos poner un negativo aquí. ¿Por qué? Porque para que sean los mismos límites de integración y se siga cumpliendo el enunciado ese que les acabo de mencionar del teorema de Stokes, que ambas superficies tienen que tener una orientación positiva, ¿no? Si no estuviera ese signo negativo, en realidad estaríamos integrando en el mismo sentido, pero con la mano izquierda. No sé si les quede claro eso. ¿Sí? ¿No? Creo que sí. Sí. No, en realidad no hay muchos ejemplos en donde se vayan a topar con consideraciones de los requisitos del teorema de Stokes, pero sí hay unos cuantos, como este caso. O sea, simplemente estamos integrando, imagínense que el círculo en esta primera integral lo estamos integrando de 0 a 2pi y en esta para cumplir con la regla de la mano derecha, lo estamos integrando de 2pi a 0. O, sí, o sea, en el sentido contrario del barrido, ¿no? Entonces, para que sean iguales las integrales igualitas, nada más le sacamos el negativo para, en vez de 2pi a 0, integrar de 0 a 2pi, ¿no? Y ya con eso, pues, demostramos que da 0, ¿no? Porque es la mismita integral. ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿Algo se les hizo medio cuchareado? O sea, todo, pero alguna cuchareada que no hayan entendido, perdón. ¿No? Bueno, No, está bien. ok. Entonces, o sea, esto, les recuerdo, ya lo habíamos demostrado con notación tensorial. Ahora lo demostramos utilizando puros teoremas de cálculo vectorial, ¿no? Nada más, o sea, este problema es importante porque te ayuda a visualizar
como los dominios en los que estás integrando en cada una de esas 4 partes de los teoremas. Como les dije al principio, o sea, yo aquí les dibujé una esfera para que visualicen más o menos qué estaba pasando y que no se quede todo abstracto, pero como no, en ningún momento definimos tal cual los límites de integración, esto debe de aplicar para cualquier volumen y cualesquiera de sus superficies y contornos asociados, siempre y cuando hagas de que la partas correctamente y todo eso, ¿no? Entonces, como esto es general, no aplican solo para la esfera, aplica también para cualquier tipo de superficie y por ende para cualquier sistema de coordenadas, que es lo que te pedía el problema. ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez voy a compartir pantalla en mi compu. Vamos a hacer un Kahoot, nada más para practicar un poquito algo que, o sea, en vez de hacer el último problema que es pura operación, quiero que practiquemos un poquito simplemente el ver una expresión e identificar qué teorema voy a usar, porque es algo que nos suele tomar mucho tiempo, sobre todo al principio, y sí es algo que les va a servir, o sea, que vean algo y que inmediatamente piensen, puedo usar este teorema, o puedo usar este otro, o aquí no puedo usar nada, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer un Kahoot. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, si pueden meterse al Kahoot, ahí les ofrezco puntos o algo. No sé si se escuche la música, sí, ¿verdad? Si no, no se puede. ¿Sí escuchan la música o no? Creo que le tienes que poner desde compartir pantalla que se escuche también la de tu computadora. Ok, a ver, veamos. Creo que es en ver opciones hasta arriba o algo así. Ajá, ver opciones. Compartir sonido de la computadora. ¿Ya? No sé si esté muy alto. Más o menos sí, pero ya escucho. Ustedes me dicen. ¿Ahí está bien, más o menos? Sí, Ok, ya casi no los escucho, pero me gritan cualquier cosa. No sabía que había más. ¿Esperamos a alguien o así mero? No sé ni cuántos seamos. Porque 2, ok. Muy buena. Nada más para el que gane, o sea, me tiene que enseñar que sí es él para darle los puntos, ¿ok? Ok, yo creo que ya. Ok, ese. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien falta? No, Darle somos ahora o 9. calle para siempre. Somos 9, creo. Somos 9 en la asesoría. Ok. Bueno, va. Empezamos. Les van a venir según yo, las opciones no cambian de orden. Entonces siempre son el mismo orden, pero les van a salir varias expresiones y tienen que escoger cuál teorema usar, ¿no? Entonces va. Ahorita se pone mejor la imagen. Y 20 segundos. Algunos pusieron que ambos, pero en realidad aquí teníamos una doble integral superficial, que es lo que les comentaba ahorita. No es una integral doble sobre cualquier superficie, es una integral doble sobre una superficie cerrada. Entonces esa es la diferencia y eso nos indica cuándo sí podemos utilizar uno u otro, ¿no? Muy bien a los que sí le atinaron. Muy bien, Alexei, muy rápido. Va otra. Perfecto. Todas las preguntas son iguales.
nada más. A ver, no me acuerdo. Ok. Aquí tenemos una triple integral. Entonces yo creo que muchos se fueron por teorema de la divergencia porque vieron la triple integral, ¿no? Me imagino que algunos se fueron por teorema de Stokes porque vieron f.dl. Pero aquí, o sea, les combiné a propósito las dos como partes de los teoremas. O sea, recuerden que teorema de la divergencia relaciona volúmenes con superficies cerradas y teorema de Stokes, integrales de línea, o sea, contornos cerrados con superficies. Entonces aquí tenemos como la proyección de un campo sobre un contorno, que es parecido a lo de teorema de Stokes, pero sobre un volumen, que es como teorema de la divergencia. Entonces, en realidad, no puedes definir ninguno a menos que redefinas F como algo así raro. Pero va. No, de hecho, creo que no puedes. Ah, bueno, sí. No, no puedes. Ninguno. Va. Ouch. Muy bien, Cauchy Euler. Aquí algunos pusieron ambos. Si tienen dudas, nada más griten porque no los escucho mucho. Pero aquí algunos pensaron yo creo que pensaron en teorema de la divergencia porque el teorema de la divergencia también tiene una doble integral. Pero recuerden que esa es cerrada. Ajá. Entonces, no. Va. Uf. Esa también estaba tricky. Qué bien que no les puse 10 segundos porque... Ok. Tenemos una triple integral y es sobre un volumen, como en teorema de la divergencia, pero nuestro como argumento de la integral no es una divergencia, es un rotacional, y el rotacional se utiliza en el teorema de Stokes. Ajá. Entonces, de nuevo, les combiné ahí partes de ambos teoremas para que se confundieran, y se confundieron muchos. Si el rotacional de F te diera fuera igual a la divergencia de un campo, entonces sí puedes utilizar el teorema de la divergencia, pero traté de pensar en algún caso en donde eso se cumpliera y creo que no, o al menos no se me ocurrió. Entonces decidí solo admitir ninguno. Pero sí, de nuevo, si tienen alguna duda, interrumpan y griten. Venga. Ese tal cual estaba todas las partes del teorema de la divergencia. Estamos sobre un volumen y tenemos la divergencia de un campo. Entonces, esa era directa. Y algunos pusieron ninguna o ambos. Pues no. Pero si tienen dudas, lo explico. Explico por qué no. Siguiente. Streak.
este también es la proyección de un campo sobre un contorno e integramos sobre ese contorno. Es la parte izquierda del teorema de Stokes, ¿no? Ajá. Siguiente. Ok, ahí varios pensaron en teorema de la divergencia y sí la dudé, o sea, quería poner ambas de opción, pero ahí les va por qué no. O sea, primero que nada, la derivada temporal ahí está nada más para confundirlos, porque, o sea, como está afuera, yo puedo trabajar solo con lo de adentro y puedo aplicar los teoremas que quiera a lo de adentro, ¿no? Pero, en este caso, o sea, para el teorema de la divergencia necesitamos la divergencia de un campo en un volumen, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo, excepto ahí les puse una ρ. La ρ usualmente es para distribuciones de carga. Y chance y podríamos argumentar que la distribución de carga es como la puedes medio definir en términos de la divergencia de la corriente, densidad de corriente, de que nabla.j, pero según yo no han visto eso, entonces decidí que le iba a poner ninguno como respuesta correcta, ¿ok? Y creo que no es tan así la definición. Después buscamos, bueno, déjalo busco de una vez así rápido. O sea, más o menos puedes argumentar, no, estos no son. Más o menos puedes argumentar aquí que ρ o la derivada temporal de ρ es, mira aquí, la derivada temporal de ρ la puedes escribir en términos de la divergencia de J, que es la densidad de corriente. Pero les digo, según yo no han visto eso, entonces la puse mal por lo pronto. Perdón si sabía eso y contestó con eso en mente. Ahí admití dos respuestas porque, o sea, puedes decir, tengo el rotacional de un campo, eso por sí solito no me dice nada de ningún teorema, está bien, por eso les valí la de ninguno, pero yo pondría teorema de Stokes porque si tengo el rotacional de un campo, o sea, siempre puedo proyectar esa cantidad sobre una superficie de integrar, ¿no? Entonces sí también se pueden ir por ese lado. Nada más es para transmitirles la idea de que siempre, aunque no esté tal cual ahí el teorema, siempre podemos medio forzarlo de alguna manera, ¿no? Como hicimos en el último problema que hicimos. Tantito más rápido porque todavía quiero hacer tantito de un problema antes de acabar la asesoría. La mayoría la sacó bien. De hecho, bueno, les digo al final porque si no les spoileo. Algunos pensaron en teorema de la divergencia por ver una divergencia ahí, pero estamos sobre un área, sobre una superficie que no es cerrada, entonces no aplica, ¿ok?
al menos bajo la notación que hemos estado usando en estos problemas. Ya nada más ahí por último, creo que ninguna de las respuestas fue ambos, porque usualmente no puedes aplicar ambos, a menos que tengas esa coincidencia de que es la misma superficie y todo en el problema que hicimos hace ratito. Pero si ven una integral triple, muy probablemente no pueden hacer teorema de Stokes, porque esa relaciona una dimensión con dos. Y si ven una integral simple, solo una integral, muy probablemente no puedan hacer teorema de la divergencia, porque esa relaciona 2D con 3D. Ajá. Entonces, para que lo piensen más rápido, yo digo, Alexei, al rato te digo en qué, bueno, después vemos y... Ah, falta una. Pero bueno, creo que como quiera ganas. Todos bien. Entonces, espero les sirva como para identificarlas más rápido. Ya son las 7:30, pero todavía tengo unos problemitas rápidos que quería cubrir con ustedes. Si, como quiera, estoy grabando la sesión, entonces si alguien se tiene que ir, puede irse, y si no, aquí le vamos a seguir con eso si ya acabamos. Entonces, ganó Alexei, creo. Le doy, después te pregunto dónde quieres puntos extras. No sé si sí te pueda dar, pero creo que sí. Deja hacer. Voy a volver al iPad. Ahí voy. Ok. Va, ya están viendo el iPad, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda que haya salido en el Kahoot que no respondí? Bueno, vámonos rápido con los últimos problemas. Es nada más aplicar tantito de lo que acabamos de ver en el Kahoot. Está muy rápido y está chido porque ya son las leyes de Maxwell en forma diferencial. Básicamente, primero les pido usar el teorema de la divergencia. Vamos a ponerle mejor divergencia para pasar de la forma diferencial para llegar a la forma diferencial de la ley de Gauss. Partiendo de la forma integral. Entonces, empezamos de la forma integral. El teorema de Gauss dice que el flujo eléctrico, que se define así, es igual a Q encerrada entre epsilon 0, ¿no? Entonces, el problema les pide usar el teorema de la divergencia para llegar a la forma diferencial de la ley de Gauss, que es así, bien bonita. Divergencia de E es igual a ρ. Esto y esto es lo mismo. Nada más a la parte izquierda, por si no lo han visto, que creo que sí, se le conoce como la ley de Gauss en forma integral, y a la parte derecha se le conoce como la ley de Gauss en forma diferencial. Entonces, las formas diferenciales están bien poderosas en ciertos contextos y muy sencillas en notación. Entonces, vamos a pasar de izquierda a derecha utilizando el teorema de la divergencia. Entonces, pues ya saben qué hacer, ¿no? Podemos pasar ahí a una integral triple sobre un volumen de la divergencia de E en dv, ¿no? Y esto es igual a Q encerrada entre epsilon 0. ¿Cómo se les ocurre que podemos relacionar Q con ρ? Puede ser deltas de Dirac o algo así. Sí hay una manera, de hecho, más o menos como lo vimos en clase.
y eso te puede servir para definir como cargas puntuales o cargas superficiales. En este caso, como simplemente estamos hablando de carga encerrada, ¿sí? O sea, no estamos diciendo si es una superficie, si es una puntual, lo que sea, nada más la carga que encierras. Podemos hasta sin usar deltas, ¿no? O sea, simplemente Q encerrada es la triple integral de ρ, ¿no? En un volumen. Pero sí, si le metemos aquí alguna delta, por ejemplo, estaríamos hablando de una carga puntual, ¿no? O cosas así. Buena idea, pero ambas cosas están dentro de una integral triple, ¿no? Volumétrica. Entonces, ya tenemos esto, podemos pasar toda esa integral de ρ. Sí entendieron por qué una integral triple, ¿no? O sea, si tengo una distribución de carga ρ y la integro en todo ese volumen en el que vive, me quedo con la carga encerrada, así tal cual por definición. También lo pueden ver por análisis dimensional, ¿no? O sea, ρ tiene como unidades de carga, Coulomb, entre unidades de longitud al cubo, porque es volumétrica. Entonces, si multiplicamos por un diferencial de volumen que tiene... Ay, no se está rayando. Ahí va. Que tiene las unidades de longitud al cubo, pues te queda Coulomb, que es carga, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pasamos la integral al lado izquierdo de la ecuación y tenemos nabla.e menos ρ. Me olvidó. Pasé multiplicando el épsilon, lo tengo ahí, y luego pasé restando al otro lado de la ecuación esto. Como tienen el mismo diferencial y están sobre el mismo volumen, pues se puede hacer eso, y esto es igual a 0. Entonces, como hasta este punto no hemos especificado sobre qué volumen estamos integrando, esto debe de ser válido, y como partimos del teorema de la divergencia, esto debe ser válido para cualquier volumen. Entonces, si el volumen puede ser una cosa distinta de 0 y epsilon 0 también es una constante distinta de 0, lo que tiene que ser igual a 0 es el integrando, lo que está dentro de la integral, ¿no? Entonces, de ahí, simplemente, divergencia de tiene que ser igual a ρ. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos en el espacio libre de cargas? Pues ρ es 0, entonces te queda nabla, divergencia de E es igual a 0, que es a veces otra forma en la que la ponen, pero es un caso específico de la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Sí? Sencillito, ¿no? ¿Alguna duda? No. Ahora ya es lo último, se los prometo, pero ahora vamos a usar el teorema de Stokes para lo mismo, pero ahora con la ley de Ampère. Entonces, les recuerdo, la ley de Ampère es, en su forma diferencial, bueno, usualmente es con campo magnético. La circulación del campo magnético sobre un contorno. Y esto es igual a μ0 por corriente encerrada, ¿no? Entonces va a ser lo mismito, pero pues con las cosas que nos ayudan aquí, ¿no? Del lado izquierdo de la integral podemos usar el teorema de Stokes para pasarlo a una integral doble, que no es cerrada, es sobre una superficie, de el rotacional del campo, ¿verdad? Entonces, nabla cruz B sobre la superficie. ¿Por qué? Ahí me equivoqué. Y una manera muy fácil de darte cuenta de que te equivocaste es que aquí tienes una cantidad vectorial y aquí una escalar. Entonces, nos falta como proyectarla, ¿no? Entonces, el ds también tiene que ser vector. ¿Sí? Sí. Le dudé. Entonces, déjalo escribo bonito porque se ve raro.
Entonces, los rotacionales los proyectamos sobre la superficie y ya ahí tenemos el teorema de Stokes. Y la carga encerrada, al igual que la corriente encerrada, al igual que la carga encerrada, la podemos visualizar. Imagínense que este es un cable de corriente y que está pasando ahí. Pero yo defino el vector J que le llamamos densidad de corriente. Entonces, si la proyectamos sobre una sección transversal de área, que definimos como ds, nos quedamos con la corriente escalar, ¿no? Eso lo van a ver más a detalle después si es que no lo entienden, pero el punto es que la corriente encerrada la podemos definir como la integral doble de la proyección de J.ds. ¿Qué sigue? El mismo pasito que en el problema pasado. Pasamos el μ0 dividiendo, juntamos las dos integrales, nos queda rotacional de B menos J. Vamos a ponerlo así. Bueno, ya borré. Sí. La segunda integral doble, perdón, de rotacional de B menos μ0 J. Todo esto proyectado sobre el mismo diferencial de área. Y de nuevo, como no especificamos un área específica, esto tiene que ser igual a 0 y ds puede ser cualquier cosa, entonces lo que tiene que ser 0 es el argumento, ¿no? El integrando. Entonces llegamos a la forma diferencial de la ley de Ampère. ¿Sí? Y ya, así pasas de una forma a la otra. Las otras leyes también tienen sus métodos, pero estas son las más sencillitas. Y en ambas usamos uno de los teoremas que estamos viendo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. ¿Más problemas? Suerte con sus tareas. Está medio complicadilla esta. Creo que es la que más le batallé yo. No sé, como que no la entendía bien, yo creo. Y pues ahí andamos cualquier cosa. Ya voy a detener la grabación.